Bueno, hemos visto en la primera parte de este tema lo que era la actividad económica. Decíamos que la actividad económica era la transformación de recursos o factores productivos en bienes y servicios que se ofrecían al consumidor. En esa actividad económica veíamos que participaban distintos agentes económicos, participaban la familia, participaban las empresas y el sector público. Bien, en esta asignatura vamos a tratar fundamentalmente la actividad de la empresa, que es uno de esos agentes económicos que nosotros hemos visto, el de la empresa. Entonces, pues, en este primer tema, a lo largo de toda la asignatura lo que vamos a hacer es analizar la empresa. En este primer tema lo que vamos a hacer es definirla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aproximarnos a la empresa a través de una definición que pone, esta definición lo que hace es marcarnos la actividad de la empresa, lo que consiste la actividad de la empresa. Veremos después una evolución histórica de la empresa y después veremos teorías que se han desarrollado alrededor de la empresa. Vamos a empezar, por tanto, en primer lugar, por una definición. ¿Cómo se define la empresa? Bien, decíamos entonces que la actividad económica consistía en combinar factores productivos y transformarlos en bienes y servicios aptos para el consumo. Pues, ¿qué es lo que hace la empresa? Combinar esos factores productivos y transformarlos en bienes y servicios, es decir, en realizar la producción de bienes y servicios. ¿Con qué finalidad? Pues, como veíamos en la actividad económica, para satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la venta de estos bienes y servicios a los consumidores. Eso es lo que hace la empresa, fundamentalmente. Eso lo hace, evidentemente, a través de la supervisión de una dirección. En fin, lo hacen los trabajadores, pero existe una supervisión siempre de la dirección de la empresa, lo vamos a ver a lo largo de esta asignatura, que coordina, que va coordinando toda esta actividad que se va realizando, porque supervisar en definitiva no es más que orientar y coordinar la actividad. Pues bien, eso se hace, esa es función de la dirección de la empresa. Veremos un tema dedicado a la dirección de la empresa y su labor de coordinación, cómo realiza esa labor de coordinación y de supervisión. Y todo eso lo realiza en un ambiente de riesgo, porque cuando la empresa invierte en factores productivos no sabe exactamente si la venta de esos productos que va a realizar se va a efectuar como ha previsto o no. Esas son las condiciones de riesgo. Por tanto, la definición ya final de la empresa pues es, podríamos resumir lo que es la empresa como una unidad económica de producción. ¿Por qué de producción? Porque lo que hace es producir esos bienes y servicios transformando factores productivos y bienes y servicios que destina a la venta. Pues bien, eso es lo que nosotros entendemos, por tanto, por empresa, unidad económica de producción que combina factores de producción y para obtener bienes y servicios destinados a su venta bajo la supervisión de una dirección en condiciones de riesgo. Eso es lo que nosotros entendemos por empresa. El concepto de empresa no ha sido el mismo a lo largo de toda la historia, sino que ha ido sufriendo una evolución en función del entorno, en una adaptación al entorno que se ha ido produciendo y a las innovaciones que se han ido produciendo de carácter tecnológico y a la distinta evolución de la sociedad que se ha ido produciendo también. Entonces, cuando hablamos de la definición de empresa, los primeros conceptos, las primeras unidades que se producían de empresa, que como vemos aquí están en torno al siglo XII o al XV, y ahí estamos hablando de los artesanos que artesanalmente, igual que la redundancia, producían esos bienes y servicios sin intervención prácticamente de maquinaria. Estamos hablando de la época del feudalismo. Estos artesanos se agrupaban en gremios para realizar su actividad. Los gremios sabemos que eran agrupaciones de artesanos que realizaban una misma actividad y en esos gremios intentaban defender sus derechos. Bien, esta era la producción artesanal que había durante el feudalismo. Se trataba de una unidad económica simple, de un único empresario que realizaba su actividad, a lo sumo una agrupación de 2 o 3 artesanos que realizaban esa actividad y que todos respondían de la misma forma y con todos sus bienes de esa actividad que ellos realizaban. Eso es una unidad económica simple que se desarrolló durante esta época. A medida que iban aumentando su producción, se iba realizando el comercio. Se realizaba también una actividad comercial y que hizo que en algunos casos
surgieran empresas comerciales, es decir, empresas que no fabricaban, sino que lo que hacían era comprarle a estos artesanos sus productos y venderlos en mercados más lejanos, aunque la actividad fundamentalmente en esta época era una actividad local. Pero sin embargo se producían también avances en el comercio, se producían mayores producciones que se destinaban también a la venta fuera a través de esas personas que intercambiaban los bienes, empresas comerciales, por tanto. Posteriormente, y ya más cercano al siglo XV, la actividad económica va aumentándose y eso da origen a un mayor intercambio, y en la medida en la que se produce un mayor intercambio surge lo que llamamos el mercantilismo. Surgió una teoría económica que lo que decía era que había que protegerse del intercambio que venía de fuera, es decir, había que intentar vender en el exterior, pero protegernos de las ventas del exterior, porque así íbamos a favorecer el crecimiento dentro de un Estado. Es la época también de los estados fuertes. El mercantilismo se desarrolla fundamentalmente ya en la siguiente etapa, en los siglos XVI y XVII fundamentalmente. Aquí lo que da es origen al mercantilismo en esta etapa se da origen al mercantilismo en la medida en la que se va aumentando el comercio y se produce el aumento del comercio. Pero aunque surjan empresas comerciales, vuelvo a decir, seguimos hablando de empresas con unidades de organización simple, un empresario individual que realiza su actividad. A lo largo de los siglos XVI y XVII se produce el descubrimiento de las colonias, un comercio ya internacional y colonial, y ahora sí se desarrolla ese mercantilismo que se estaba esbozando en el siglo XV, en la medida en la que aumenta el comercio al ámbito internacional. Se desarrolla el mercantilismo. El mercantilismo no era más que una teoría que decía que un Estado se hacía más fuerte si tenía grandes posesiones de oro y de plata. El oro y la plata que venían en gran medida de las colonias. Grandes posesiones, y para tener grandes posesiones de oro y plata lo que había era que protegernos del comercio exterior, es decir, intentar vender al exterior pero no comprar del exterior. Era la época del mercantilismo que dificultaba mucho el comercio, que sí que permitió el crecimiento de esos grandes estados, el nacimiento de esos estados, en muchos casos incluso absolutistas. Se produce también las primeras fábricas. Aquí ya empezamos, en la medida en la que vamos realizando mayor comercio, se va aumentando el tamaño de la empresa y ya no estamos hablando de ese empresario individual que en una organización simple realizaba toda su actividad, sino que estamos hablando ya de un trabajador, un empresario que tiene a trabajadores a su cuenta. En la medida en la que tiene trabajadores a su cuenta y que va necesitando de realizar nuevas inversiones, va surgiendo la necesidad en esas grandes inversiones de gente que aporte ese dinero. Estamos hablando ya del surgimiento de la sociedad de Aranda. Esto es una segunda etapa que llega hasta el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se dan las condiciones ya porque se produce ya la primera revolución industrial con la introducción de la maquinaria textil en la empresa. Y la aplicación y la aparición también de la máquina de vapor y su aplicación al ferrocarril. Estamos hablando ya de la primera revolución industrial. Con esa revolución industrial se produce la producción en masa, da lugar a la producción en masa, ya estamos en el siglo XIX. Eso requiere de nuevas organizaciones, o mejor dicho, una mejor organización dentro de la empresa, y más todavía cuando llega la segunda revolución industrial apoyada en la electricidad. Ahora sí que se producen grandes producciones, o mejor dicho, somos capaces de realizar grandes producciones en la empresa, y esas grandes producciones requieren de una nueva organización. Surgen los primeros estudios sobre organización en la empresa. Es decir, se intenta realizar una organización científica del trabajo en la empresa. Es decir, hay personas que se dedican a la dirección de la empresa, hay otras personas que se dedican al trabajo. Los que se dedican a la dirección organizan el trabajo y lo dirigen, pero no lo realizan, como estábamos hablando aquí en la unidad simple, donde el empresario era el mismo que realizaba la producción y realizaba todas las tareas dentro de la empresa. Aquí ya estamos separando lo que es la actividad obrera de lo que es la actividad de dirección, y estamos organizando de la mejor manera posible. Se producen estudios de aumentos de productividad en la medida en la que estamos hablando de producción en masa. Surge la producción en cadena de Henry Ford,
y que son organizaciones, formas de organización científica de la producción. Bien, todo eso surge a lo largo de los siglos XIX y XX. Y en el siglo XXI en el que estamos, la característica que diferencia a las empresas actuales de las empresas anteriores es el surgimiento de los mercados a través de Internet y por tanto la posibilidad de la globalización de empresas, la globalización económica. Estamos diciendo que las empresas ahora, a través de los mercados de Internet, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, son capaces de estar comunicadas en tiempo real con empresas que están al otro lado del mundo, lo que nos permite estar fabricando en una parte del mundo e ensamblando en otra parte y vendiendo en una tercera parte. Eso es lo que llamamos la globalización, favorecida por el abaratamiento en los transportes, en los costes de transporte por parte de las empresas, que nos permite todos esos intercambios en tiempo casi real. Eso es lo que llamamos la globalización. Esto nos da un mercado inmenso, pero a su vez las tecnologías de la información y la comunicación lo que hace es darle mucha importancia a la sociedad del conocimiento. Es decir, ahora las empresas se van a diferenciar fundamentalmente por esa aplicación de la tecnología y por esa innovación derivada del conocimiento. Esa es la característica que distingue a las empresas en el siglo XXI. En la siguiente parte del tema analizaremos las teorías sobre la empresa, o sea, el funcionamiento de la empresa.